Bueno, nuevamente iniciamos con la asistencia técnica acá de Sebastián. Ya está grande Sebastián, doctor, tiene 22 años. Ah, caramba, 22. Ah, Sí, caramba, qué grande. Ya. sí. Y con la asistencia técnica de él voy a reiniciar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos con el doctor Guillermo Luis Atencio La Rosa, médico especialista, médico ginecostetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Ha sido jefe de la oficina de docencia, de investigación y docencia especializada. Ha tenido una jefatura, una gerencia también en salud. Recientemente director de planificación familiares, ¿no? No, salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, ¿no? También es docente universitario y ha tenido las jefaturas de tanto de ILIS Lima Centro como de la red de San Juan del Lurigancho. Un compañero, trabajador de salud con bastante experiencia, médico de profesión y maestro de acá de muchos de los compañeros del instituto. Adelante, doctor Guillermo Atencio. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Bueno, a ver, muy buenas tardes, tarde, noche con todos y con todas. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Miguel, y a todo el equipo organizador de este curso, que me parece que es sumamente importante, va dirigido a los trabajadores. De Sucafay, me Y olvidé mencionar a Sucafay. así es, ¿no? Y a Sucafae, que sabemos que también ayuda a poder ser parte de estos procesos de capacitación que son sumamente importantes para que se pueda tener la información y todos los trabajadores, todos los que somos parte de los sistemas de salud, justamente podamos tener las ideas claras y comunes sobre cómo funcionan los establecimientos de salud, cuál es el nivel de organización que deberíamos tener. Pues eso también a veces nos permite desarrollar y crear propuestas de cambio, que yo creo que eso tiene que ser una constante que tengan que hacer los trabajadores de salud, para que precisamente se generen mejores posibilidades de brindar salud a la población. Entonces, en ese contexto, yo considero de que es importante esta capacitación. Y básicamente vamos a hacer una reunión en que quisiera que por favor podamos tener una conversación, pueda ver si hay dudas, por ejemplo, que se puedan generar. No sé si de repente el sistema lo va a ir por el tema del chat, ¿no? Para que se puedan ir respondiendo y precisamente nosotros podamos tener una conversación sobre un poco compartir las experiencias, las miradas y conocer realmente cuáles son los conceptos que deberíamos manejar sobre lo que significa la organización del sistema de salud y en este caso vamos a hablar sobre los niveles de atención, las confusiones que existen y que desgraciadamente nosotros vemos que existen confusiones en diferentes niveles, como menciona Miguel también, de personas que tienen responsabilidad en la toma de decisiones, pero que sin embargo hay una confusión a veces con la definición de las organizaciones. Y es que muchas veces el contexto, por ejemplo, de la Organización de los Servicios de Salud, tiene un fuerte componente externo, es decir, existen a nivel mundial toda una serie de corrientes que se generan sobre lo que significa la salud, lo que significa precisamente el avance en los servicios, y definitivamente esos conceptos impactan en el país, porque nosotros no somos una isla, formamos parte de lo que ya se llama la gran aldea global en el conocimiento, es decir, todo el conocimiento en el siglo XXI está completamente al acceso de todas las personas y lógicamente eso permite que también se generen nuevas propuestas. Pero eso no significa, por ejemplo, que nosotros debamos hacer una copias exactas de lo que significa las propuestas a nivel mundial, pero tampoco significa que tengamos que intentar crear o interpretar, digamos, las propuestas que se generan a nivel mundial y que tienen una base conceptual importante y que precisamente todos deberíamos conocer. Entonces, voy a compartir la pantalla, por favor, para poder hacer la presentación. A ver, vamos a ver. Ventana. Es acá. Compartir. Ya, ¿se logra ver? Ahí está saliendo. Por favor, sí, a ver, me dan retorno para saber si... Sí se ve, doctor, clarito. Se ve ya. Ok, a ver, vamos. Ahí está. ¿Está bien ahí? Sí. Ya, está en modo de presentación, ¿no es cierto? Así es. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar sobre niveles de atención en salud.
El contexto que vamos a trabajar va a ser primeramente poder tener un concepto general de diferentes aspectos de lo que debe significar para después aterrizar en lo que significa la organización de los sistemas de salud y dónde estamos ubicados. Yo creo que esto va a permitir también que todos los que somos trabajadores de salud nos podamos ubicar en dónde estamos en todo este contexto del sistema de salud, ¿no? Primero hay que definir la salud. Yo creo que esta definición no es nueva para muchos, ¿no? Es una definición que tiene ya de 1978, ¿no? Y que en Alma Ata fue una de las grandes reuniones internacionales en las cuales, por ejemplo, comenzó a definirse algunos aspectos importantes, conceptuales sobre lo que significaba la salud. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la salud en sí era definida y estaba relacionado o se observaba cuando, por ejemplo, se perdía la salud. Se afectaba algunos aspectos principalmente biológicos, ¿no? Que se concepta los conceptos, el concepto biologista, en el cual pues la salud estaba relacionada con un daño que se podía producir al físico, a la estructura física de la persona. Si retrocedemos más atrás todavía, los primeros conceptos de salud estaban relacionados a un daño relacionado con un castigo. Como ustedes saben, la salud, cuando una persona, por ejemplo, se enfermaba, eso se relacionaba directamente con un castigo divino, ¿no? O sea, que las personas se enferman porque realmente se portan mal, han cometido muchos pecados, entonces Dios, ¿no? O en quien se creía, le da un castigo y para castigarlo le quita la salud. Entonces, y esto lógicamente se relacionaba con los tiempos en que el ser humano, como no tenía muchos elementos para poder contextualizar la realidad, lo interpretaba de acuerdo a situaciones espirituales, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando empieza la época de la ciencia, ¿no? Un poco durante el siglo XX, ¿no? Durante el siglo XX, los primeros tiempos, la primera mitad del siglo XX, comienza a estudiarse al ser humano desde el punto de vista biológico. Pero, sin embargo, en el 1978, ya se reconoce, por ejemplo, a la salud como no solamente los aspectos físicos, sino también en un contexto mental y en el aspecto social, es decir, cómo la persona, por ejemplo, se desarrolla dentro de un contexto social y que justamente cuando ese bienestar, sea físico, mental y o sea, se pierde, entonces justamente a eso nos referimos con la salud. Entonces, por eso es que esta definición habla que no solamente es la ausencia o afección de afecciones o, por ejemplo, la presencia de enfermedades, ¿no? Y el otro avance que se da, miren, en 1968, es que se cataloga como un derecho. ¿Y por qué se cataloga como un derecho? Porque precisamente las personas, por ejemplo, al margen de su condición social, étnica, etcétera, no tienen por qué perder la salud. Si estamos hablando, por ejemplo, de que precisamente todos deberíamos tener equidad en lo que significan los accesos a lo que es el garantizar la salud, entonces precisamente se contextualiza como un derecho, ¿no? Y es más, lo que plantea es un logro social, ¿no? Objetivo, un logro social, ¿que cuál es? Que es de que todas las sociedades deben tratar de conseguir el más alto posible, el mejor nivel posible de salud, ¿no? Entonces, tres aspectos importantes aquí para resumir en la definición. Uno es que sale el contexto netamente físico, lo plantea en un contexto mental y social, o sea, de una persona que vive en su comunidad, lo plantea como un derecho y se plantea como una meta social la salud. Entonces, y es más, de ahí se avanza a otro aspecto importante, de que justamente la buena salud de la persona es un recurso. ¿Para qué? Para ella misma es un recurso también económico, porque una persona, por ejemplo, sana, puede ser o puede brindar, por ejemplo, puede ser capaz de ser productivo desde el punto de vista económico. Y el otro aspecto es en el contexto de donde se desarrolla, que es justamente el aspecto social. Entonces, muchas veces se aborda, ¿no? Desde el punto de vista de visión de pérdida, pero sin embargo, eso también hay que mencionar con toda claridad que la salud es también un concepto dinámico. Entonces, miren, el concepto es dinámico, el concepto no es estático, la salud varía, las personas, por ejemplo, pueden en un momento determinado
tener salud, en un momento no. Por lo tanto, existen también condiciones que tienen que ver con el propio desarrollo de la persona y que lógicamente genera situaciones que podrían afectar precisamente la salud. El principal, por ejemplo, contexto de cambio que se da en la persona es justamente el curso de vida. Es decir, por ejemplo, las afectaciones a la salud son diferentes desde que nacemos, cuando somos niños, adolescentes, adultos, o cuando, por ejemplo, entramos a la denominada tercera edad, ¿no? Entonces, miren, eso significa curso de vida. Entonces, el curso de vida no es precisamente, se conceptúa no necesariamente para dividirla exactamente como a veces, por ejemplo, se hace como un error conceptual. El curso de vida se menciona en el contexto de la manera como la persona, conforme se desarrolla de manera dinámica, porque, por ejemplo, nosotros, como dice el poema de Pablo Neruda, los de ayer ya no somos los mismos de ahora. Esa es una realidad constante, temporal. ¿Por qué? Porque constantemente estamos cambiando. Eso es una cuestión natural en todos los seres biológicos. Y no solamente cambiamos en el contexto físico, también mental, psicológico. Todo ese dinamismo se ve mejor representado en lo que significa el curso de vida, ¿ya? Entonces, avancemos ahora a saber qué cosa es un sistema de salud, ¿no? El sistema de salud también, por ejemplo, se llama un sistema sanitario. Es necesario para poder justamente garantizar, y estábamos hablando de garantizar la salud de una sociedad, de los individuos que conforman una sociedad, debe haber una respuesta. Los sistemas de salud realmente siempre han existido, desde que los seres humanos, se menciona, comenzamos a diferenciarnos justamente con nuestras características sociales de planificación. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen o saben de la anécdota que cuentan, que por ejemplo, cuando los seres humanos comenzamos a cambiar. Se dice cuando, por ejemplo, se han encontrado restos fósiles en los cuales un ser humano se ha recuperado, por ejemplo, de una pierna rota, ¿no? Se dice, esos son los primeros signos de una civilización. ¿Por qué? Porque para que esa persona se recupere de la pierna rota, tuvo que haber otra persona que lo cuide, que no se lo coman las fieras, que lo alimente porque no podía alimentarse, ¿no? Y que logre su recuperación. Miren, eso que ha sido lo que se evidencia como más primitivo, ya se constituye en un germen de organización de una sociedad para responder ante un problema de un individuo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Justamente esos conceptos de solidaridad que comienzan a aparecer en la civilización son los que van organizando, ¿no? La necesidad, cómo responde, ¿no? Justamente esa sociedad a esa necesidad de ese individuo que ha perdido la salud. Entonces, en este caso, un sistema de salud, justamente ya cuando estamos hablando de sociedades mucho más complejas, ya se requiere todo un sistema de salud también mucho más complejo. ¿Para qué? Para responder a las necesidades de cada uno de los que conforman ese sistema social, esa sociedad, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, ¿no? El sistema de salud es un sistema también, pues una respuesta social organizada. Estábamos hablando, mira, de que esa persona primitiva se rompió la pierna y pudo ser recuperada, como el sistema social de ese entonces, ese grupo humano, de repente solamente el nuclear familiar pudo ayudar a que esa persona se recupere. Existía una respuesta social organizada. Porque alguien tuvo que traerle, como le digo, alimentos, alguien tuvo que salir de repente a cazar por él, alguien tuvo que moverlo, alguien tuvo que transportarlo, alguien tuvo que, por ejemplo, cuidarlo, curarlo, y eso justamente es lo que es la respuesta. Y el principio es el mismo. El principio es el mismo. El principio, por ejemplo, de ese grupo familiar que cuidó a esa persona, a lo que ahora es el mismo principio. ¿Cuál es? Una respuesta social, ¿no? Para resolver un problema de salud, pero del problema de salud de cada uno individual. Entonces, miren, en ese entonces, por ejemplo, de repente uno se fracturó una pierna, pero cuando hablamos ya de complejidad, de una sociedad mucho más grande como las nuestras, o así como a nivel mundial, con millones y millones de personas, ya el sistema tiene también que ser mucho más complejo, ¿no? Y que tiene que tener el mismo objetivo, responder a las necesidades individuales para hacer que cada uno de los individuos que conforman esa sociedad se recupere.
¿Y cuál es nuestro sistema de organización básico? El Estado. El Estado es el sistema de organización. Por lo tanto, el Estado es el que es el responsable de organizar precisamente los sistemas para dar respuesta a las necesidades que tienen los individuos de la salud. ¿No es cierto? Porque en sociedades complejas, vuelvo a repetir, ¿quién es el que organiza? El Estado. Entonces, acá no hay de que, por ejemplo, la responsabilidad es individual. Por supuesto que hay un componente individual, que ahora vamos a verlo. Nadie dice que no. Pero la respuesta ante esta situación, ¿quién tiene que darla? Es el Estado. Entonces, el Estado, la sociedad no puede abandonar a los individuos a su libre condición, digamos, de enfermedad. No puede ser, ¿no? Porque la responsabilidad del Estado está en justamente garantizar todo ese sistema. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema, ¿no? Si ahora debemos entender por qué he traído esta definición, porque tenemos que entender, ya ahora estamos entendiendo cómo debe ser la respuesta. En una sociedad debe haber un sistema. ¿Quién es responsable de ese sistema? El Estado. ¿Y qué es un sistema? Un sistema, ¿no? Es un conjunto ordenado de componentes que están relacionados entre sí, ¿no? Y que tienen una estructura, una composición, están dentro de un entorno, ¿no? Y que realmente como sistema, esta definición del sistema es cuando precisamente este sistema tiene un ingreso de alguna actividad determinada y una salida, pero modificando ese proceso, ¿no? Entonces, ese es el enfoque sistémico. O sea, todo sistema tiene una entrada, ¿no? Entonces, en forma general, que puede ser información, energía, recursos. El sistema, por ejemplo, modifica y hay una salida de lo que justamente ha ingresado al sistema. Pero, lógicamente, el sistema en general lo que hace es justamente la salida es positiva cuando, por ejemplo, mejora el proceso, ¿no? Entonces, el abordar en el contexto del sistema, por ejemplo, de salud, hablando de la salud, ¿cuál es, por ejemplo, la entrada? Lo que entra, por ejemplo, son lo que significan las afecciones, todo lo que, por ejemplo, está mal, lo que puede afectar a la salud de los individuos o de la sociedad o de la comunidad. Y el sistema tiene que ser capaz de ¿qué? De justamente dar como resultado la mejora de esa condición de salud, ¿no? Entonces, veámoslo así. ¿Cuál es la entrada? La entrada es precisamente todas las condiciones, ¿no? Negativas que afectan la salud, que afectan al individuo, el sistema lo coge, mejora la situación, mejora el contexto, mejora el individuo y su salida final del sistema es justamente producir una mejor salud para justamente los individuos. Ya hemos dicho por qué es necesaria la salud, ¿no? Entonces, para que este sistema funcione, se necesita establecer y se necesita tener una serie de, internamente, los componentes tienen que estar ordenados, tienen que estar, por ejemplo, organizados, ¿no? Tienen que permitir conseguir el objetivo del sistema, ¿no? Así, por ejemplo, y estos elementos del sistema, cuando hablamos ya de un sistema, como el sistema de salud, entonces vamos a hablar de todos los que forman parte de ese sistema de salud y que de una u otra manera van a generar una situación de cambio en lo que significa la salud. Entonces, para lograr mejorar y tener claro qué significa esto, un sistema tiene que tener objetivos, ¿no? Y la razón, por ejemplo, en el caso de todo sistema de salud, es que se alcance el mejor nivel posible de salud para toda la población durante todo el ciclo de vida. Miren, hemos aterrizado desde el concepto de la salud que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social que se planteó en Alma-Ata, y justamente entonces con eso se permitieron dar definiciones de lo que significaba un sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que significa que, por ejemplo, este sistema debe lograr el mejor nivel posible de la salud para cada uno de los pobladores durante todo su ciclo de vida, ¿no? ¿Qué significa? Si se logra de que eso, pues si eso ocurriera, entonces deberemos tener un sistema de salud efectivo. Si un sistema de salud no logra, por ejemplo, conseguir el mejor nivel posible de salud para toda la población, significa que es un sistema que no está cumpliendo el objetivo y por lo tanto no está
cumpliendo con su función, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que este sistema, justamente por su bajo nivel de organización, ¿no?, puede proteger o mejorar la salud solo de algunos individuos, pero no de todos los individuos. O cuando, por ejemplo, se evalúa, nosotros podemos decir, sí, la población promedio está bien atendida, pero la población promedio en relación a qué? Aquí hay algunos que están mucho mejor atendidos que otros. Le pongo un ejemplo. El embarazo adolescente, por ejemplo. Deberíamos tratar de conseguir el menor número de embarazos adolescentes porque el impacto que tiene el embarazo adolescente, por ejemplo, es grande. Son embarazos no deseados, algunos están relacionados con violación, con abuso sexual, genera una situación de alto riesgo para las mismas personas, las muchachas adolescentes, las mujeres adolescentes, se mueren más las mujeres adolescentes. Entonces, si vemos los promedios, por ejemplo, de avance en los últimos 10 años, hemos avanzado en promedio como país. Antes teníamos 13.2, por ejemplo, de adolescentes de 15 y 19 años que se embarazaban. ¿Ahora cuánto tenemos? Estamos en 9.8, hemos bajado 4 puntos, casi la mitad de lo que es ahora, pero el promedio. ¿Pero qué pasa? Si comparamos Lima con Loreto o con Ucayali, en Ucayali están como si estuvieran hace 10 o 15 años. Entonces, no podemos, si bien es cierto el promedio, decimos, caramba, hemos avanzado, pero no, el sistema interno en el país no podemos decir que está funcionando bien, porque hay grupos que, como dices, están quedando atrás. Entonces, no está cumpliendo con el hecho de que toda la población se garantice, por ejemplo, la salud durante todo su ciclo de vida, ¿no? Sino que hay ciertos grupos que tienen el privilegio de tener un mejor acceso y un mejor sistema de salud dentro de un país que se supone que las leyes deben ser igual para todos. Porque no debe ser, por ejemplo, que el hecho de que, hablando de muerte materna, por el hecho de que vive en Loreto, tenga mayor posibilidad de morirse que porque vive en el Perú. Eso es inequidad, eso es discriminación. Entonces, esas cosas debemos verlas con toda claridad en lo que significa la atención de la salud como un derecho. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que debe pasar? Debe reducir las desigualdades en lo que significa el acceso al sistema de salud, ¿no? Y entonces los sistemas, por ejemplo, deben tener preocupación por aquellos que precisamente están en peores condiciones para acceder a los servicios de salud. Y eso significa equidad. O sea, el Estado tiene que garantizar de que haya equidad en los servicios de salud. O sea, existe en nuestro país, y ahí hago la pregunta, equidad, por ejemplo, para el acceso a los servicios de salud. ¿O de qué depende ahorita el acceso a la salud, principalmente en un país como el nuestro? Tu billete que tienes. ¿Realmente hay equidad? ¿No? Entonces, esas cosas son las cosas que deberíamos conversar, ¿no? Y entonces, se menciona, para poder ya esto ser más objetivos, que son 4 funciones básicas que tiene que cumplir todo sistema de salud. ¿Cuáles son esas funciones básicas? La prestación de servicios, ¿no es cierto? El financiamiento de dichos servicios. ¿Por qué? Porque nada es gratis. Todo tiene un costo, ¿no? Quizá nosotros podemos decir, no, el acceso con el SIS puede ser, por ejemplo, gratuito, financia una gran parte, ya, pero, sin embargo, alguien lo paga, ¿no? Debe haber una rectoría en el sistema, o sea, no puede ser que, por ejemplo, todo el mundo quiera hacer lo que quiera, tiene que haber rectoría, ¿no? Y debe haber, por ejemplo, una generación constante de recursos para la salud. ¿A qué nos referimos con recursos? Por ejemplo, los recursos humanos, los recursos de infraestructura, los recursos de insumos, materiales, permanentemente. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir justamente con estas 4 funciones básicas que debe tener todo el sistema de salud. Entonces, para eso, ¿qué estamos hablando ahora? Ya estamos hablando del sistema. Vamos entonces a hablar ahora de que para que todo este sistema funcione, ¿qué decíamos que era importante? Que sus componentes estén organizados. Entonces, debe haber en este sistema de salud, debe haber organización de lo que se denomina estos servicios de salud, ¿no? Y esta es la forma como precisamente los componentes del sistema son organizados con el objeto de contribuir a su función colectiva. ¿Cuál era la función? Lograr el más alto nivel de salud para toda la población de manera equitativa y cumplir con sus 4 funciones, ¿no es cierto?
¿Que cuáles son? Sus funciones son precisamente prestación de servicios, financiamiento de los servicios, la rectoría y la generación de recursos en el sistema de salud, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, ¿no?, de que esto, ¿a qué lleva? A cumplir los objetivos. ¿De acuerdo al esquema, por ejemplo, que tenemos acá? Entonces, por ejemplo, tiene que haber, ¿no?, rectoría, generación de recursos, financiamiento, para que haya una buena prestación de servicios, que tal funciones y que se logre los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí han planteado dos, por ejemplo, importantes. El trato adecuado es un importante objetivo y la protección financiera para conseguir precisamente la salud. ¿Ven? Entonces, así deberíamos organizar y así deberían funcionar los servicios, ¿no? No deberíamos focalizarnos solamente, no, yo solamente trabajo en mi hospital no. El hospital o cualquier evento de salud forma parte de todo un sistema de salud que tiene que tener un objetivo. Si nosotros no logramos, por ejemplo, mirar los objetivos de los sistemas de salud, entonces, ¿cómo yo voy a poder aportar realmente? Mi aporte tiene que ser con esos principios básicos de todos los sistemas, cómo deben funcionar, el sistema de salud, cómo debe funcionar y cuáles son los objetivos que debe cumplir, ¿no? Entonces, nuestro aporte y nuestra colaboración debe ser justamente a tener claro cómo funciona el sistema de salud para que justamente se pueda cumplir los objetivos. La salud habíamos dicho que es un derecho, ¿no? Es un derecho fundamental. Entonces los sistemas deben organizarse de tal manera que todos los miembros de la sociedad alcancen este derecho, ¿no? Ahora, los derechos son intrínsecos a la condición humana. Los derechos no se negocian, los derechos no se compran. Los derechos, del momento que una persona nace, intrínsecamente están sus derechos humanos, deben estar sus derechos humanos garantizados. Si quién es el principal garante de los derechos humanos, ¿quién es? ¿Quién es el principal garante de los derechos humanos? El Estado. El Estado, como representante de la sociedad, es quien debe ser el garante de los derechos humanos. Cada vez que, por ejemplo, se afecta la salud, no se garantiza, o nosotros, por ejemplo, generamos un maltrato a un paciente y estamos yendo contra su dignidad humana, estamos afectando su salud, estamos afectando ese derecho. Cada vez que una persona, por ejemplo, toca la puerta de un hospital, toca la puerta de un centro de salud, y busca, por ejemplo, estamos yendo en contra de su derecho. Es decir, esto que es inherente a su condición humana, la estamos afectando, ¿no? Por esa razón es de que el Estado y nosotros que somos trabajadores del Estado, de los servicios de salud, tenemos que garantizar esa salud como un derecho humano. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del garantizar la salud como un derecho, ¿de qué estamos hablando? De la universalización de la salud. O sea, ¿qué significa? A la cual todas las personas deben acceder. Eso significa una universalización de la salud, ¿no? Entonces, el acceso universal a la salud significa para todos. La cobertura universal de salud, ¿qué implica? Que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación. ¿Qué significa sin discriminación? Que no importa su edad, no importa su sexo, no importa, por ejemplo, su etnia, su condición étnica, su condición, por ejemplo, económica, su condición social, todos deben acceder. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿no? Y esto debe ser, por ejemplo, que los servicios deben ser integrales dentro de lo que significa salud, deben ser oportunos, adecuados, de calidad, ¿no? Y debe ser a nivel nacional, de acuerdo a las necesidades. Así como, por ejemplo, el acceder a medicamentos de calidad, seguros, eficaces, asequibles, ¿no? Y que el uso de estos servicios, por ejemplo, no debe exponer a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos enfermedades que les denominan de alto costo, que vuelven pobres a la gente, ¿no? Y que el Estado no puede resolver esos problemas, entonces quiere decir que es un sistema que no está garantizando la universalización de la salud, ¿no? Entonces, conceptos que vuelvo a repetir: derecho fundamental, derecho intrínseco como su condición humana, ¿y qué es lo que tiene que realizar esto? Mirar la
universalización de la salud, y que esto debe permitir acceso, ¿no? Debe tener cobertura con medicamentos, con recursos, con sistemas, y que justamente debe garantizar que las personas no se expongan a que tengan dificultades financieras. Entonces, este concepto es importante, porque hay mucha gente que todavía, por ejemplo, piensa de que el garantizar un SIS es acostumbrar a la gente a mal vivir, ¿no? O sea, eso no es cierto. Algunos, por ejemplo, yo he escuchado algunos conceptos, claro, como le dan todo, entonces por eso pues se embarazan. No, eso no es una condición de las personas. Ese es un concepto que generan aquellos que no quieren asumir la condición de la salud como un derecho. Y eso es lo que debe evitar. ¿Y cómo garantizamos? Justamente organizando los niveles de atención. Entonces, los niveles de atención, por ejemplo, son una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer justamente la necesidad de la población, ¿no? Y no pueden verse solamente en términos de servicios prestados, sino en la manera como se resuelven los problemas de salud. Muchas veces organizamos, por ejemplo, y los caracterizamos a todos estos recursos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a cómo dan sus servicios, cuando debe ser al revés. Debe ser de acuerdo a cómo resuelven los problemas. Entonces, tenemos 3 niveles de atención, ¿no? El primer nivel de atención, generalmente es el que más cercano a la población, se considera que es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿no? Y se organizan los recursos de tal manera que permiten resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, ¿no? Son establecimientos que se denominan de baja complejidad, como consultorio, policlínico, centro, y deben resolver el 85% de los problemas prevalentes. Creo que hay un micrófono por ahí que se está filtrando. Por favor, apáguenlo. Gracias. Entonces decíamos de que los centros de salud, el primer nivel de atención, debe resolver el 85% de los problemas prevalentes, ¿no? Este primer nivel, por ejemplo, permite una adecuada accesibilidad a la población y debe realizar una atención oportuna y eficaz. Este es lo que significa el primer nivel de atención. El segundo nivel de atención generalmente se ubica en los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que más o menos entre el primer y el segundo nivel se debe resolver hasta un 95% de los problemas de salud de la población. Y luego tenemos el tercer nivel. El tercer nivel de atención, por ejemplo, debe ser atención de problemas poco prevalentes, atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país o gran parte de él, y en este nivel debe resolverse aproximadamente el 5% de los problemas de salud que se plantean. Y en el Perú tenemos los que deben funcionar como el tercer nivel de atención, que son los institutos especializados y los hospitales que tienen subespecialidad. A ver, ¿realmente los institutos que existen en nuestro país resuelven el 5% de las necesidades de salud de la población? ¿O funcionan como o son realmente los institutos no de tercer nivel, sino de segundo nivel? Porque realmente, por ejemplo, si nosotros hablamos de la maternidad de Lima y vamos al estricto de la definición y, por ejemplo, está resolviendo parte de lo que es el 95% que debe resolver nivel 2, 1 y 2, entonces no sería un establecimiento de tercer nivel. Pero, doctor, le han dicho que es tercer nivel. Ah, porque definen, pues. O sea, definimos, por ejemplo, políticamente algunos aspectos. Esto no tiene que ver tampoco nada con el tema del nivel de inversión que se puede hacer. Pero realmente, por ejemplo, para que se convierta en un instituto, tendría que caminar a lo que debería ser resolver el 5% de las afecciones más complejas que puede, por ejemplo, si estamos hablando de la atención obstétrica, la atención obstétrica, ¿no? Entonces, el desarrollo de subespecialidades es básica en estos niveles, ¿no? Y que deberían responder de manera adecuada. Por eso es que la organización de los niveles tiene una organización piramidal, donde debería haber una mayor cantidad de atenciones en el primer nivel y que va reduciéndose hasta que en el tercer nivel solamente, por ejemplo, debe haber una poca cantidad de atenciones que son las más complejas y las más caras. Hablemos de los niveles de prevención, que justamente no debemos confundirlos. Una cosa es la organización del sistema de salud a través de niveles,
Y otra cosa, por ejemplo, son los niveles de prevención. Los niveles de prevención, ¿qué son? También es un concepto importante que está relacionado a las medidas que son destinadas para prevenir la aparición de enfermedades, ¿no? Tales como la reducción de factores de riesgo, como esas medidas, sino también de tener el avance, por ejemplo, y disminuir las consecuencias una vez que esté establecida la enfermedad. Estos son los niveles de prevención. Y tenemos 3 niveles de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no? En el caso de la prevención primaria, por ejemplo, son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad. La manera de mayor, por ejemplo, posibilidad de observación de una de las actividades de acción primaria, por ejemplo, son las vacunas. Las vacunas lo que hacen es, por ejemplo, modificar biológicamente a la persona para que cuando, por ejemplo, esté expuesta a una enfermedad producida por un agente biológico, esta enfermedad no se produzca, o se produzca de manera tan leve que no le produzca una afectación a su salud. Entonces, esta es la vacunación. Esto, por ejemplo, es una clara forma de hacer una prevención primaria. ¿Cuál es la otra forma, por ejemplo, de prevención primaria? Evitar un hábito nocivo. Por ejemplo, evitar el tabaco. Evitar el tabaco, vamos a disminuir, y se ha comprobado que disminuye, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Entonces, esta es una prevención primaria. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos exponemos al tabaco, entonces no vamos a hacer cáncer de pulmón, ¿no? O va a haber una menor prevalencia de cáncer al pulmón. O otro ejemplo de prevención primaria, ¿no? Otro ejemplo de prevención primaria, por ejemplo, también, ¿cuál es? Comer saludable, ¿no? Disminuir, por ejemplo, no... ¿Por qué? Porque comiendo saludable, haciendo ejercicio, no vamos a ser obesos. Si no somos obesos, no hacemos diabetes, no hacemos presión alta, y por lo tanto, por ejemplo, vamos a prevenir la diabetes, la obesidad, etcétera, o la obesidad que acompaña la diabetes y la hipertensión, ¿no? Entonces, esto es prevención primaria, ¿no? Entonces, las estrategias están destinadas a disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, ¿no? Hasta niveles no dañinos, como estamos diciendo en el tema de la vacunación, y evitan la aparición de enfermedades o problemas de salud mediante control de factores causales y los factores predisponentes o condicionantes, ¿no? Esta es la prevención primaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Esto es lo que significa, por ejemplo, hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad. Aquí no vamos a evitar la enfermedad, sino la queremos diagnosticar precozmente para garantizar de que no se produzca un daño en la salud, ¿no? El ejemplo más palpable son, por ejemplo, las pruebas de Papá Nicolau. Son, por ejemplo, lo que ahora se hace el screening para descartar, por ejemplo, si la persona tiene una afección por un papilomavirus a través del PCR, ¿no? Porque sabemos que eso está ya reemplazando al Papá Nicolau. Otra prueba, por ejemplo, es hacer pruebas de screening de mamografías, ¿no? ¿Para qué? Para buscar. Eso no es una prevención primaria, es secundaria. Porque yo lo que estoy buscando es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Por ejemplo, es hacerle pruebas de HIV. Porque yo cuando hago pruebas de HIV, por ejemplo, a las gestantes, estoy buscando a la gestante que está contagiada para darle tratamiento y evitar que infecte al bebé. Claro, en este caso, miren, ahí analizándolo podríamos decir, doctor, pero para el bebé sería una prevención primaria, sí, porque todavía no va a ser la enfermedad. Pero para la mamá es una prevención, por ejemplo, secundaria. Porque yo diagnosticando y tratando a la mamá voy a hacer de que la mamá, la mujer gestante, por ejemplo, no le afecte con mayor intensidad esa enfermedad que ya tiene, que es el HIV, no la voy a poder curar, pero sin embargo voy a disminuir la posibilidad de que, por ejemplo, afecte. Y en este caso, por ejemplo, puede haber una transmisión vertical hacia el bebé. Igual cuando hago, por ejemplo, el diagnóstico de la infección por sífilis, ¿no? Entonces, los screenings son los mayores, por ejemplo, el mayor ejemplo de la prevención secundaria, ¿ya? Y tenemos la prevención terciaria. ¿Existe prevención terciaria? Claro. La prevención terciaria, ¿a qué se refiere? A todos los mecanismos cuando una vez que se ha producido, por ejemplo, ya el daño, lo único que yo voy a hacer es recuperar a la persona del daño, ¿no? Ahora, hay dos tipos. Hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, la persona se recupera completamente, pero hay algunas enfermedades en que no logramos recuperar completamente a la persona, o alguna afectación de la salud, para no hablar de enfermedad. Un ejemplo, no claro, puede ser, por ejemplo, el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, una vez que ya se ha producido el embarazo en la adolescente, ya lo único que hacemos es prevención terciaria.
O sea, para tratar de disminuir el impacto que tiene ese embarazo no esperado en la mujer justamente adolescente y tratar de recuperarla, ¿no? Pero definitivamente ya le afectó la vida. También ocurre lo mismo, por ejemplo, con lo que ahora estamos denominando, pues, la violencia, ¿no? El abuso sexual. Definitivamente, toda persona que es víctima de violencia sexual, ya su vida cambió para siempre. No se puede demostrar, ni nadie puede demostrar, de que, por ejemplo, una persona víctima de abuso sexual podría tener una recuperación como antes que ocurriera el abuso sexual. Eso es imposible. Por más estudios que se han hecho, ya no puede hacerse eso. Ya se vio afectada su vida de esa persona. Por lo tanto, está demostrado de que todo caso de violencia sexual produce un daño en la salud y un mal permanente en todas las personas. Lo podremos recuperar, ¿no? Pero la mayoría de ellos, su recuperación no es tan efectiva, solo es recuperación. Entonces, aquí que es importante el control, el seguimiento de la paciente, ¿no? Y aplicar el tratamiento y la medida de rehabilitación oportunamente. Porque si no se dan oportunamente, por ejemplo, esto puede producir un daño peor, ¿no? Y no solamente estamos hablando de los temas físicos, estamos hablando de los temas psicológicos, estamos también hablando de los contextos sociales, ¿no? Y que precisamente forma parte de la prevención. Ahora vamos a definir otro aspecto, promoción de la salud. ¿Qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud, ¿no? Se reconoce como cuando se reconoce, por ejemplo, como un concepto positivo y se centra en los factores que contribuyen a la propia salud. O sea, busca que todas las personas desarrollen su mayor potencial, tomando en cuenta los activos de la comunidad, las condiciones sociales, ¿no? Que determinan una mejor o peor salud, como los determinantes, el cambio de los determinantes sociales, sabiendo que son importantes para alcanzar la equidad, una buena redistribución del poder y los recursos que existen para que justamente se alcance la promoción de la salud. Entonces, la promoción de la salud, ¿no? Es un concepto que fue establecido en la Declaración de Alma-Ata también en 1978, se modificó con la Carta de Ottawa y actualmente, por ejemplo, se menciona que las intervenciones de promoción de la salud tienen tres contextos: reducir las inequidades de la salud, empoderar a las comunidades en lo que significa, por ejemplo, que ellos mismos sean capaces de percibir cuáles son sus necesidades para proveer una mejor situación de su salud y mejorar la salud a lo largo del curso de vida. Esa es promoción de la salud, ¿no? Y por último, otra definición que queremos también tomar en cuenta, la atención primaria de la salud. ¿Qué es la atención primaria de la salud? La atención primaria de la salud es un enfoque de la salud que incluye a que toda la sociedad, ¿no? Y que tiene por objeto garantizar un mayor nivel posible de salud. ¿Mediante qué? La atención central en las necesidades de la gente, ¿no? Tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo y que va, mira, desde la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. O sea, la atención primaria no solamente es, por ejemplo, los aspectos relacionados a promoción de la salud, que muchas veces se confunde, ¿no? O, por ejemplo, los relacionados al primer nivel de prevención, a vacunas. No, no es así. La atención primaria es un enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Que justamente está que se tiene que garantizar, individualizar las necesidades de salud de la persona dentro de su contexto, de su comunidad, de su sociedad, para que justamente puedan ellos ayudar en todo el proceso, por ejemplo, de garantizar esto que nosotros llamamos, por ejemplo, que tenga la mejor salud. Por lo tanto, la atención primaria de salud contextualiza no solamente los aspectos relacionados a la prevención, sino también a la promoción, ¿no? Al tratamiento, a la rehabilitación y también los cuidados paliativos. Doctor, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la atención primaria de salud solo es del primer nivel? No, eso es lo que estamos queriendo decir. La atención primaria de salud no es un tema que se debe confundir con el tema de la promoción, o confundir con los temas de prevención, o confundir con el primer nivel. Eso no es. La atención primaria funciona en todo momento. Si, por ejemplo, nosotros estamos dando en un hospital un método anticonceptivo a una paciente para prevenir un embarazo no deseado, un segundo embarazo no deseado, eso es promoción, eso es atención primaria de salud. También estamos haciendo promoción, por ejemplo, de salud. Y estamos actuando preventivamente para producir, por ejemplo, un mal menor o una morbilidad materna, por ejemplo, o mortalidad materna en todo lo caso.
O sea, hay que tener estos conceptos. ¿Por qué? Porque al final, la atención primaria de salud debe tener 3 requisitos que respondan a las necesidades de la población, no solo la atención física, sino en la temporal, o sea, durante todo su curso de vida, que sea equitativa, esa es una característica de la atención primaria de la salud, y que desarrolle actividades de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos como un proceso continuo. Entonces, si nosotros contextualizamos, en este caso, un hospital que brinda atenciones, por ejemplo, para una actividad determinada, por ejemplo, hablamos de un problema cardíaco, ¿no? ¿Hace atención primaria de salud del hospital? Por supuesto que hace atención primaria. Si centra su atención en la necesidad de la población, logra que sea equitativa esa atención, entonces sí está haciendo atención primaria de salud. Si el Instituto de Enfermedades Neoplásicas logra de que todas las personas accedan a un servicio, por ejemplo, de cuidado cuando se le diagnostica un problema de cáncer, está haciendo atención primaria de salud, ¿no? Y promoción, doctor, también hacen los hospitales, por supuesto que también tienen que hacer actividades de promoción. Acuérdense que la atención primaria de salud es un enfoque centrado precisamente en la equidad, en las necesidades de la población, de las personas, y que puede desarrollar todo tipo de resolución de problemas de promoción, prevención y tratamiento en un proceso continuo. Eso es atención de primaria de salud. Entonces, ¿la atención primaria de salud es igual a la promoción de la salud? No es igual. La promoción de salud es igual, por ejemplo, a los niveles de atención, no es igual. La promoción de salud es igual, por ejemplo, a los niveles de prevención, no es igual. Son 3 contextos diferentes. Cuando hablamos de niveles de atención, estamos hablando de organización de un sistema de salud. Cuando estamos hablando de atención primaria de salud, es un enfoque de cómo debería funcionar este sistema de salud. Cuando estamos hablando de promoción de la salud, estamos hablando de las intervenciones que tenemos que hacer para garantizar la salud. Y cuando hablamos de prevención, desde los niveles de prevención, estamos hablando de la manera como se interviene, ¿no? Para poder, por ejemplo, garantizar la salud. En los diferentes momentos en que se pueda, por ejemplo, presentar un daño. Entonces, no confundamos. Promoción de la salud. Si yo voy a hacer promoción de salud, tengo que trabajar en el primer nivel en la comunidad. Por supuesto que sí hay que trabajar en la comunidad, pero la garantía es que tú tienes que trabajar con la comunidad organizada en el contexto, por ejemplo, de la atención de los servicios. Eso significa promoción de la salud. Primer nivel es igual a atención primaria. Por lo tanto, si yo quiero trabajar atención primaria, tengo que fortalecer el primer nivel. No. Sí tienes que trabajar y fortalecer el primer nivel, porque ahí se tiene que tener la mayor cantidad de daños. Pero no porque significa que la atención primaria tiene que hacerse ahí. La atención primaria se da en todo el continuo del sistema, porque es un enfoque, ¿no? Igual, por ejemplo. Entonces, no son iguales. ¿Ya? Una cosa es la atención primaria de salud, una cosa son los niveles de atención, otra cosa son la promoción de la salud y otra cosa es los niveles de prevención. Es por eso he traído yo esta lámina, ¿no? Para que ustedes, quisiera que se la graben ahí, ¿no? No es igual, son 2, 3, 4 cosas, 4 conceptos diferentes, no debemos confundir. Desgraciadamente, hasta yo he escuchado autoridades, por ejemplo, que confunden la atención primaria de salud con el primer nivel de atención. O confunden la promoción de la salud con las actividades de primer nivel de atención, ¿no? Y no es así, ¿no? Y había mucha gente que decía, no, en mi hospital yo no tengo que hacer, por ejemplo, no tengo que dar métodos anticonceptivos, ¿no? Porque eso le corresponde al primer nivel. No, para nada. O sea, ese es un concepto completamente errado, ¿no? Y yo se lo he escuchado incluso a directores de hospitales, ¿no? Cuando, por ejemplo, estuvimos haciendo, y aquí le comento yo una experiencia, las actividades, por ejemplo, de promoción para para la vasectomía, íbamos a los hospitales, ¿no? A los hospitales regionales, hospitales de nivel 2, y nos decían, no, nosotros no programamos actividades de promoción, no programamos actividades de vasectomía. Bueno, ¿y dónde quiere usted que entonces las personas se hagan la vasectomía? Usted tiene obligación de programar vasectomías. No, es que este es un instituto, yo cómo voy a hacer vasectomías, hago muy pocas. No, señor, así no es, ¿no? Usted tiene que garantizar la atención centrada en la persona. Ese es el punto, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos mirar, ¿sí? Y que son cosas diferentes, no son cosas iguales, ¿ya?
Ahora, ¿cuáles son las principales estrategias de intervención? Aquí hay dos conceptos que debemos tener como importantes. Si queremos, por ejemplo, garantizar, ¿no?, las estrategias de intervención en salud en una población, uno es, y ya lo hemos hablado varias veces, universalizar la salud. O sea, que todos deban tener acceso a la salud. ¿Y el otro cuál es? Que la atención primaria de salud debe ser el eje de los sistemas de salud. O sea, debe ser el eje de todo el sistema, debe ser la atención primaria, que ya lo hemos definido, ¿no es cierto? Entonces, son los ejes de intervención. Entonces, los servicios de salud, los niveles de atención se organizan en función a garantizar una atención primaria de salud. ¿Y por qué atención primaria de salud? Porque precisamente está cerca a las necesidades de la población. Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, nuestra primera atención debe ser centrada en lo que significa las personas, ¿no? Y no solamente recuperar o darle salud o darle un medicamento, sino centrar en los problemas de la persona. Y uno comienza a hablar ya de atenciones integrales, comienza a hablar de atención de curso de vida, pero centrar en la persona, en lo que significa su desarrollo, sus perspectivas, sus condiciones, por ejemplo, sociales, ¿no? Y esto establece también, ¿no?, de acuerdo, por ejemplo, a estas estrategias de intervención, se han definido 4 líneas de intervención estratégica, ¿no? La ampliación del acceso equitativo a servicios de salud integrales, integrados, ¿no?, como digo, centrados en la persona, y significa, por ejemplo, integrar los servicios a su gestión y organización en redes integradas de servicios de salud, ¿no?, a nivel territorial. Significa, por ejemplo, el fortalecimiento de una rectoría en salud y gobernanza de los sistemas, de tal manera que pueda, por ejemplo, haber procesos de diálogo. O sea, gobernanza no significa, y rectoría no significa imposición. Eso es lo que significa, es justamente que se desarrollen políticos, planes participativos, ¿no?, que permitan justamente establecer marcos jurídicos, regulatorios que garanticen, ¿qué cosa? El derecho a la salud, la equidad y la solidaridad, y el bienestar para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Ese debe ser el objetivo del sistema, ¿no? La otra línea, por ejemplo, de intervención estratégica es el aumento y la mejora del financiamiento con equidad. O sea, el dinero debe garantizar de que haya equidad para la atención y eficiencia, ¿no? ¿Y qué significa equidad? Por ejemplo, si una persona tiene que hacer una visita domiciliaria en un centro de salud de San Juan del Lurigancho, su nivel de gasto, por ejemplo, debe ser, pues, ¿no?, de movilizarse, hablemos, ¿no?, 5 o 6 soles. Pero si nosotros, por ejemplo, hablamos de movilizarse a una visita domiciliaria en una región de la selva, no va a ser 5 o 6 soles, pues. Superaría los 20, 25 soles, porque eso es lo que tienen que gastar en combustible para trasladarse, por ejemplo, a una población dispersa. Pero el SIS, si paga, por ejemplo, si se reconoce esa movilidad, no puede ser, pues, igual una movilidad de una persona para hacer una visita domiciliaria en San Juan de Lurigancho que una persona en la selva o en Loreto. No puede ser igual. Esos sistemas, cuando uno digamos, los balancea, paga lo correcto en uno y otro lado, eso es equidad, ¿no? Y esas condiciones son las que tienen que buscarse precisamente de acuerdo a esas necesidades que se tienen de atención. Y eso significa que el gasto público debe estar aumentándose y que debe llegar por lo menos al 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y con esto mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación y el uso de recursos financieros, con transparencia y rendición de cuentas. Eso también es importante. O sea, ¿cuánto gasto yo y por qué gasto? La otra línea estratégica es fortalecer la coordinación y la acción intersectorial, porque la salud no solamente es un problema del sistema de salud. Por ejemplo, se tiene que ver políticas públicas, ¿como qué? Como, por ejemplo, acceso al agua, acceso a la vivienda. Por ejemplo, uno de los principales problemas que teníamos en el COVID, ¿cuál era? Que los sectores donde había una mayor situación, por ejemplo, de personas que vivían en una sola habitación de hacinamiento, generaba una mayor condición de contagio, en comparación a lugares donde, por ejemplo, el contagio era menos si las personas, por ejemplo, no tenían hacinamiento, ¿no? Y debe ser, por ejemplo, también identificar cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud y los determinantes de la salud, ¿no? Entonces debemos avanzar no solamente en el nivel nacional, sino en el subnacional, territorial, ¿no? Y articular las instancias sociales, por ejemplo, esos sectores, ¿no?
sectoriales, intersectoriales y comunitarias para que el desarrollo de las políticas, por ejemplo, económicas y sociales promuevan y protejan, por ejemplo, el bienestar, la salud y el desarrollo humano en el conjunto de la sociedad. Estos 4 elementos, por ejemplo, estas 4 líneas estratégicas, se han establecido en las Américas como lo que se denomina el Pacto 30-30-30. ¿Qué significa el Pacto 30-30-30? Es lo que está marcando las líneas de desarrollo en los próximos ya 7 o 10 años, ¿no? Y esto, por ejemplo, el Pacto 30-30-30 es lo que deberíamos conocer también lo que estamos desarrollando y estamos trabajando en los sistemas de salud. Yo considero, por ejemplo, que los trabajadores y los dirigentes son responsables también de tener una mirada clara de lo que debe significar estos procesos y estos planteamientos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, justamente lograr los objetivos de desarrollo, ¿no?, en el 2030, ¿no? Y este debe ser un esfuerzo concentrado para eliminar las barreras, por lo menos, ¿no?, de acceso en un 30% como mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 30% de población que no accede al 2030 debería, por ejemplo, ganar esa posibilidad de que haya un 30% más de gente que se pueda atender. Aumentar el gasto público en salud al menos un 6% y que el 30% de este gasto público esté invertido en el primer nivel de atención. No estamos hablando de APS, estamos hablando del primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es donde debe atenderse la mayor cantidad de patologías. Entonces, los presupuestos en salud, si nosotros hablamos de cómo debe distribuirse el presupuesto de salud, deberíamos orientarnos a que el 30% del presupuesto que se gasta en salud debe ser gastado en el primer nivel. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de la inversión que hace el CIS para la atención de la enfermedad en nuestro país, solamente aproximadamente el 8 a 10% de lo que se invierte en el CIS se gasta en el primer nivel, mientras que un poco más del 90% se gasta en hospitales. Entonces la pregunta sería, ¿estamos caminando hacia lo que debe significar, por ejemplo, por lo menos la inversión al 30%? Y si hablamos del RO, también otro tanto, ¿no? Entonces, hacia eso deberíamos caminar y deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo todos y tener claro este concepto del 30-30-30. Entonces, transformar, por ejemplo, el sistema de salud para el año 2030, que es uno de los 30, ¿no? ¿Qué se necesita? Un nuevo modelo de atención centrado en las personas, en las comunidades y enfocados en la salud, no la enfermedad, o sea, mantener la salud. Y debe incorporarse un servicio equitativo basado en la atención primaria de salud. Nuevamente hablamos del enfoque de la atención primaria de salud. ¿Qué decíamos? El enfoque de la atención primaria de salud centrado en las personas, en la comunidad y tener, por ejemplo, un acceso oportuno, continuo, de lo que debe significar la atención de la mejora de la salud de la población. Y que incluya los temas de promoción, de prevención, de curación, tratamiento, rehabilitación, incluso cuidados paliativos. Eso significa APS. Incidir en los determinantes de salud, ¿no?, con intervenciones intersectoriales, basadas en el derecho inalienable de la salud de todas las personas. Fortalecer las capacidades en salud pública con énfasis en las funciones esenciales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa organizar, ¿no? ¿Y por qué he traído todo esto? Porque tenemos que organizar qué significan las redes integradas en salud. Las redes integradas en salud es una red de organización, ¿no?, que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos, integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus estados clínicos y económicos por el estado de salud de la población a la que sirve. Ese es el objetivo de las redes integradas de salud. Y para esto se le han dado atributos, que son 4. Cómo debe ser el modelo asistencial, cómo debe ser la gobernanza y estrategia, cómo debe ser la organización y gestión, y cómo debe ser la asignación de los recursos. En el modelo asistencial tiene que haber una población y territorio de cargos a cargo definidos, con amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud que determinan la oferta de los servicios de salud. Debe haber una red de establecimientos de salud que puedan prestar diagnóstico de promoción, prevención, diagnóstico de tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos y que integran los programas focalizados en las enfermedades. Es importante definir los territorios para las redes integradas de servicios de salud, ¿no? Y que justamente se puedan atender no solamente los aspectos relacionados a la enfermedad, sino también los riesgos y las poblaciones específicas, servicios de salud de las personas y los servicios de salud pública, ¿no? También debe haber un primer nivel de atención multidisciplinario que abarca toda la población y sirve como puerta de entrada al sistema.
integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte de la necesidad de la salud de la población en el primer nivel. Por eso es que se plantea la inversión del 30% de los ingresos de salud en el primer nivel. Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado. Miren, la especialización no es contradictorio del primer nivel. Pensar que en el primer nivel, por ejemplo, no debe haber solamente, por ejemplo, una atención de médicos generales, eso es un error. Puede haber también atención, por ejemplo, justamente especializada, clínica, en el primer nivel de atención para que pueda resolver los problemas, por ejemplo, de manera inmediata y cercana a la población. Eso también es un concepto que ya cambió, ¿no? Debe haber mecanismo de coordinación asistencial. ¿Para qué? Para que funcionen los sistemas de referencia y contrarreferencia, que no es darle un papelito a la persona, sino es justamente un sistema que permite que esa persona continúe su atención en otro sistema de acuerdo a su necesidad. Y la atención de salud centrada en la persona. ¿Cómo se llama eso? APS, ¿no? La familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales, de género y los niveles de diversidad que existen en cada una de las poblaciones. En el tema de gobernanza y estrategia, debe haber un sistema, por ejemplo, de gobernanza único para toda la red, con participación social en esta gobernanza, con acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la equidad, que ya decíamos qué significa en la salud, ¿no? La organización y gestión debe ser una gestión integrada a los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico. Debe haber recursos humanos suficientes, competentes, articulados, ¿no? En red. No puede ser que el hospital, por ejemplo, tenga un sistema de gestión diferente, por ejemplo, a los sistemas, y no está articulado, por ejemplo, un hospital a lo que significan a los centros de salud que los derivan, ¿no? Problema que tenemos solamente, por ejemplo, porque, bueno, hay situaciones, yo creo que incluso hasta de intereses creados para crear sistemas, por ejemplo, que sean autónomos, cuando eso no ayuda a la organización y gestión, ¿no? Sistemas de información integrados que vincula a todos los miembros de la red, desglosar los datos por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes que permitan determinar y también establecer cuáles son las personas vulnerables, ¿no? Y dónde están, por ejemplo, los mayores grados de vulnerabilidad para que precisamente estas personas sean priorizadas en su atención, y una gestión pues basada en resultados, ¿no? Y el financiamiento, la asignación de incentivos, debe haber financiamiento adecuado, incentivos financieros, y deben estar alineados todos estos sistemas y asignación de incentivos con las metas de la red. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a hablar de la salud, hemos hablado de los niveles de atención, hemos hecho una diferenciación en lo que significa la atención primaria de salud, los niveles de prevención, los niveles de atención y también, por ejemplo, la promoción de la salud. Creo que van a hablar pronto de promoción de la salud. Ahí es bueno, por ejemplo, también de que establezcamos con toda claridad que promoción de la salud no es igual al primer nivel, ¿no? Y que atención primaria de salud tampoco es igual al primer nivel, y que los niveles de prevención no es igual tampoco a atención al primer nivel, no es así. Son contextos diferentes, ¿no? Y esto debe permitir. ¿Y cuál es la propuesta de organización de los servicios por niveles? La organización en redes integradas de salud que permitan territorialmente, por ejemplo, resolver los problemas de salud de una población asignada para ello, con un sistema, por ejemplo, que esté cercana a la población, ¿no? Que se deje también o que se vaya rompiendo el paradigma de la hospitalitis, ¿no? Sino más bien servicios cercanos a la comunidad, también especializados en el primer nivel. Por eso decíamos, el primer lo que tiene que hacer es resolver los problemas más comunes, ¿no? No significa los problemas, por ejemplo, solamente, digamos, digamos, de menos complejidad. La mayoría de ellos van a ser de menos complejidad, pero también se puede colocar especialistas y multidisciplinarios, por ejemplo, en el primer nivel, que permita desarrollar los problemas. Por ejemplo, los centros comunitarios de salud mental han sido un gran avance en nuestro país, porque han roto, por ejemplo, el paradigma de la hospitalización de la salud mental para acercar a la comunidad y a la familia. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Es un ejemplo de lo que es la APS. Y debe estar articulado, ¿no? A justamente los sistemas y las necesidades, ¿no? La atención, por ejemplo, de las víctimas de violencia sexual. También un sistema, por ejemplo, que nos falta porque no hemos logrado contextualizar el trabajo intersectorial, ¿no? Y porque también existe una mirada, pues, diferente en el tema de violencia, ¿no? El Ministerio de Salud ha tenido durante muchos años una mirada en la que establece, por ejemplo, que la violencia sexual es producto, por ejemplo, de las patologías mentales que tienen los seres en la sociedad,
pero no contextualiza la violencia sexual como una consecuencia de cómo, por ejemplo, se ejercen los mecanismos de poder hombre-mujer, en las cuales los hombres, por ejemplo, pretenden ejercer un poder sobre el cuerpo y sobre, por ejemplo, la sexualidad de las mujeres. Esa es una mirada diferente que no aceptan, ¿no? Que no aceptan grupos, por ejemplo, antiderechos, ¿no? Y hay que decirlo con toda claridad, grupos antiderechos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ven a la mujer que tiene que cumplir con su rol reproductivo y no en su contexto de persona como con su derecho, ¿no? Y esa actitud social es la que genera, por ejemplo, una situación de riesgo en todas las mujeres que viven en nuestro país, ¿no? Y esa es una situación real. Entonces, cambiar el enfoque, lo que significa la violencia sexual que existe en nuestro país, de lo que debe significar solamente las patologías, a un enfoque, por ejemplo, donde tenemos una sociedad donde la masculinidad está expresada como un ejercicio de poder, eso, por ejemplo, tiene que cambiar. Si queremos tener seguridad para que, por ejemplo, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas caminen con tranquilidad en un país, por ejemplo, que tiene que también ser de ellas, ¿no? Entonces, ese debe ser contextualizado, ¿no? Otra cosa diferente, ¿no? No solamente que la mujer cumple un rol reproductivo en nuestro país, sino cumple un rol social como persona, ¿no? Y que tiene también la posibilidad de tener su propio desarrollo en sus expectativas y en su mirada que tiene de sus propias decisiones individuales como persona, ¿no? Y eso es dignidad. Entonces, creo que aquí he traído esto. Sí. Me dice, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Esto lo dijo Michel Odet, un médico francés, ¿no? Que propugnaba que justamente debemos acercarnos más a acompañar al proceso de parto que a intervenir. Muchas gracias. Sí. Un segundo, doctor. Voy a dejar de compartir. Hola, ¿están ahí? ¿Me fui yo? ¿Quién se fue? Acá estamos, doctor. Ah, ya. Sí. Sí, estamos, doctor. Hagan preguntas Ya, porque okay. todavía tenemos varios minutos para compartir con el doctor Guillermo Atencio La Rosa, que ha tenido la deferencia con nosotros de estar presentes el día de hoy en este curso. Trate de fortalecer, ¿no? El doctor Atencio, ahí está la Sí, teoría, ahí está lo que hay que hacer. Una pregunta de rigor, usted que ha estado en el ministerio varios años y en los momentos más difíciles de la salud, que ha sido la pandemia. ¿Por qué no se hace? ¿Qué pasa? yo pienso que hay bastante improvisación y hay intereses creados. Definitivamente hay muchos intereses. Y no estoy hablando de intereses económicos, ¿ah? Hay intereses, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, conceptuales, de gente antiderechos. Por ejemplo, en el tema de salud sexual reproductivo, mucha gente que conceptualiza, por ejemplo, no conceptualiza la salud sexual reproductiva como un derecho, por ejemplo, ¿no? Y también temas relacionados, por ejemplo, a estos grupos también antiderechos, ¿no? Que también no conceptualizan la salud como un derecho. Entonces, esos grupos todavía existen, ¿no? Y están ahí. Y los cambios políticos generan, por ejemplo, también mucha improvisación, ¿no? Y gente que definitivamente, pues, no contextualiza adecuadamente estos conceptos de salud, ¿no? A los cuales deberíamos caminar. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa es esto que, por ejemplo, ustedes están generando. Hacer que esto se apropie a la sociedad civil. La sociedad civil conozca esto. La mejor manera de garantizar los cambios, ¿no? Es que justamente la gente sea parte de esto, conozca estos, esté en el debate, la discusión, se sepa que como país hacia dónde deberíamos caminar y eso de esa manera, por ejemplo, garantizar que los procesos continúen. O sea, yo creo que es correcto pelear por mejor, o sea, discutir y hablar que debería haber mejores ingresos, deberíamos exigir, por ejemplo, y ver rendición de cuentas de cómo se están distribuyendo los recursos. Pero te comento que incluso hasta a veces autoridades desconocen temas presupuestales, no son capaces de saber, por ejemplo, cómo está su planificación, ¿no? Entonces, todo eso creo que son contextos en los cuales ojalá que haya mejores equipos técnicos para que justamente puedan aportar mejor al país, ¿no? Sí. No sé, los compañeros de la sala son los que tienen que preguntar, pero que a mí me, me,
¿cómo se llama? Me pica la boca para preguntar. Mire, ¿Quién se anima a preguntar? a ver, ¿quiénes se animan a preguntar? Mientras que se animan, una segunda pregunta así de cajón. De repente los profesionales, bueno, yo me incluyo porque también he ido a la universidad, gracias a Dios, los profesionales estamos mal formados de repente. Sí es cierto que la universidad y los niveles, por ejemplo, de educación, de repente se han tecnificado tanto que no llegan a manejar temas conceptuales. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estuve en la universidad, los temas de cuando hablamos de medicina preventiva era aburridísimo, ¿no? Era lo peor que nos podía pasar, ¿no? Hacer la medicina preventiva. Y es que realmente yo creo que el enfoque que le dan es precisamente, ya, hace preventiva el que, ya, ese que es medio rojo, vaya a hacer medicina preventiva, ¿no? Cuando eso no es así, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con las miradas, los enfoques y que todo el profesor, la persona de salud vean. Para mí, por ejemplo, yo te digo una cosa, ¿no? No puede ser que una persona que trabaje en la atención obstétrica no maneje los derechos sexuales y reproductivos. O sea, eso no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos sexuales y reproductivos son básicos para la atención. Entonces, una persona que conceptúe los derechos sexuales y reproductivos debe conocer. Eso, por ejemplo, debe hacerse con procesos de capacitación. Y ahorita que existe la virtualidad, por ejemplo, debería haber un curso obligatorio de todas las personas que van a trabajar en salud sexual y reproductiva, ¿no? En derechos sexuales y reproductivos. Y tiene que saber qué significan los derechos sexuales y reproductivos, para que a la persona la trate en el contexto de su dignidad humana cuando la está atendiendo. Eso debería hacerse, y puede hacerse. Yo pienso que se pueden generar en estos espacios, por ejemplo, cursos virtuales obligatorios de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, lo que le pila, por ejemplo, en Iquitos, imagínate. Es decir, contra sus derechos, como persona, como niña, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, ahorita Carmen quiere preguntar. A grosso modo, ¿qué es la organización del sistema de salud? ¿Qué es, a grosso modo? O sea, todos los componentes que forman parte de lo que brinda la atención tienen que estar organizados. ¿Para qué? Para que no se sobrepongan, para que cada quien desarrolle una actividad y para que consigan el objetivo, que es garantizar la mayor cantidad de salud a una población determinada. Si, por ejemplo, el Instituto Nacional Materno Perinatal es responsable de toda en la parte, digamos, del ejercicio de la actividad de la salud sexual y reproductiva, esa debe ser su preocupación. No solamente atender partos, sino organizar, ser parte de la organización del sistema. Como muchas veces le decimos, o sea, el Instituto Nacional Materno Perinatal no puede estar mirándose nomás a sí mismo, tiene que mirar afuera. Y esto, por ejemplo, eran planteamientos, como sabe Miguel, que decíamos hace casi ya 15 años, y que se ha demostrado que es la necesidad de hacerlo. O sea, tiene que estar organizado. O sea, un establecimiento de salud, Carmen, cualquiera que sea, no es una isla, forma parte de un sistema, y así hay que verlo. ¿Ya? Y debe formar parte de ese sistema para que cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la mayor salud a todas las personas. La población. Claro. Gracias. Sí. Otra pregunta en la sala, por favor. Todavía tenemos minutos. Con el doctor Atencio, que estamos bastante lejos. Carlos Peso. A ver, adelante, Carlitos. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Carlos? Acá estamos. Una consulta. A veces, ¿cómo se llama? Viendo nuestra realidad institucional y viendo la realidad a nivel también nacional, a veces el problema del recurso humanos, en el contexto, no hay esa formación en lo que es el servicio a la comunidad, esa empatía no hay una formación académica y lo vemos a todo nivel. Es un poco preocupante, a veces la vocación de servicio, también algo nulo. No sé cómo hacerlo para cambiar esa realidad dentro de nosotros. A veces cuando se quiere implementar un sistema digital también es complicado. ¿Cómo haríamos, doctor, para cambiar ese status quo de a nivel nacional en salud? Miren, yo creo de que, por ejemplo, nosotros como estábamos diciendo,
Primero es conceptuarnos en qué espacio estamos. Todas las personas deberían, que trabajamos en un sistema de salud, deberíamos conceptuar ello. Eso que me llama, por ejemplo, la falta de empatía. Yo no creo que las personas a propósito maltraten, por ejemplo, a las personas en salud. Yo sí creo, no creo eso, porque todo personal de salud, bueno, puede haber excepciones, pero creo que son excepciones. No creo que ingresen a un sistema de salud para maltratar a la gente. Es falta de conocimiento. Porque es muy diferente que, por ejemplo, el personal le diga, oye, estás yendo contra el derecho de esa persona. Cuando le haces esperar 3 horas y no le das información, estás yendo contra el derecho de esa persona. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es una información. Y después ya pasar a los procesos administrativos. Porque si tú informas y le estás diciendo que no puedes maltratar a esa persona, pones tu propaganda, dices, esto es maltrato, no puedes maltratarla. Y a pesar de eso, no se cumple la norma, bueno, entonces ya entran a los procesos administrativos que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es información. Información y que la gente no conoce. Por eso decía, hay mucha gente que piensa, por ejemplo, de que no conoce los derechos sexuales y reproductivos de la gente. No la conoce. Deberíamos hacer una encuesta, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, por ejemplo, conocen los derechos sexuales y reproductivos en la maternidad de Lima? Que es un lugar donde se tiene que saber, ¿no? Deberíamos hacer una encuesta y saber, a ver. Eso te podría dar evidencias. Te pongo un ejemplo, Carlos. Cuando estábamos trabajando el tema de la vacunación de gestantes por COVID, una de las personas planteó el tema, dijo, ¿por qué no estamos avanzando en la vacunación de gestantes más rápido cuando es una necesidad? El COVID mató al 46% de las mujeres que se murieron durante la pandemia. 46%. Nunca había habido una muerte indirecta tan alta por una causa indirecta. Y la vacunación se bajó ese porcentaje de 46 a 8%. Yo siempre hablo de eso porque eso te demuestra el cambio que hubo con la vacunación en el tema de muerte materna. O sea, 46% de mujeres se murieron por COVID. A fines de ese año que se implementó la vacuna, solo 8%. Pero durante los 3 primeros meses comenzamos a tener ciertas dificultades. Entonces se hizo una encuesta, que es muy fácil. Se hizo un Google Form y se mandó una encuesta para los trabajadores de salud que tanto consideraban, o sea, especialmente obstetras, médicos ginecobstetras, personal de enfermería que trabajaba precisamente en los tratamientos de primer nivel, los hospitales, para saber qué concepto tenía la vacunación en gestantes. ¿Cuál fue la respuesta? El 47% del personal tenía desconfianza, pensaba que la vacunación a gestantes le iba a hacer daño. O sea, ¿cómo iba una persona, por ejemplo, y le preguntaba de repente a los obstetra, ¿me puedo vacunar? ¿Y qué le iba a decir esa persona? No te vacunes. Porque ella pensaba que le iba a hacer daño. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a trabajar con el Colegio de Obstetrices, el Colegio Médico, la Sociedad, comenzar a difundir, por ejemplo, a nivel de los profesionales, de enfermeras, la necesidad de la vacunación en gestantes. Resultó. Después, a los 3 meses, logramos disminuir ese porcentaje, más o menos es un 8, 9%, 10%, no que siempre el grupo antivacuna que existe. Pero eso logró, por ejemplo, mejorar. ¿Y qué cosa es? Falta de información. Yo también pienso que estos temas, por ejemplo, a veces de maltrato están relacionados con falta de información, ¿no? Y hay que estar dándole, no para convencerlos, sino porque la gente con información toma mejores decisiones. Pero si no tiene información, no lo va a hacer. Ese es un concepto que creo que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Le agradezco la respuesta, doctor. Gracias. Otra pregunta, por favor. Doctor, una pregunta ya que estamos hablando del sistema de salud. Cuando hemos revisado presupuesto, o sea, nosotros obligadamente tenemos que revisar presupuesto. Claro. Y cuando revisamos presupuesto y cuando vemos que una estrategia tan importante de salud sexual y reproductiva prácticamente no tiene presupuesto del Estado, ¿no? Al menos cuando hemos revisado muy poquito, que una rayita, creo, dentro del No, es que lo que pasa es que hay un error ahí a veces. Mira, el presupuesto total de salud sexual y reproductiva es uno de los más grandes de las intervenciones estratégicas. Es el más grande. Ahorita ha quedado en segundo lugar con el tema de cáncer, porque en cáncer ahorita están inyectando una cantidad, son 500.000 millones de soles que están inyectando, sí, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? Para inversión de cáncer. Que no está mal, a mí me parece que está bien,
pero yo no creo que esa inversión va a darse en todo el tiempo. En cambio, la salud social y productiva sí ha tenido, por ejemplo, presupuesto de incremento progresivo. Y ahora ha llegado aproximadamente a los 127.000 millones, cerca de 130.000 millones. Tiene presupuesto del PPOR 002. Entonces, pues es uno de los más grandes. Es más, yo te comento una cosa. En todos estos últimos 3 años, ¿no? Solo se ha gastado aproximadamente el 97, 98%. O sea, quiere decir que se ha devuelto cerca de 25 a 30 millones del presupuesto al Estado, porque no se ha podido gastar. Entonces, eso de pensar de que tenemos poco presupuesto, eso no es cierto. Y se lo demuestro a cualquiera. Pero el financiamiento es del Estado o es financiamiento de apoyo. Del Estado. Estoy hablando de RO, de recursos ordinarios, ¿no? Y de DIT, donaciones y transferencias. Ya. ¿No? Que es lo principal, por eso el presupuesto sí está ahí, ¿no? El problema es cómo estructuramos el presupuesto, ¿no? Y cómo garantizamos el presupuesto y cómo peleamos el presupuesto a nivel de gestores, ¿no? A nivel de ejecutoras. Pero el presupuesto hay, sí, el presupuesto. Tiene buen presupuesto y buena ejecución, ¿no? Claro, sí, llega al 97, 98%, pero el PP002. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes pedir más tampoco, si no gastas el 100%. Sí, bueno. ¿No? Esa es una cosa que siempre decimos, no se gasta. Y es más, los cálculos que hicimos entre el CIS y el 002 era de que, por ejemplo, es suficiente para cubrir todas las atenciones, por ejemplo, en salud materna neonatal del país. Es suficiente para cubrir, ¿no? Lo que pasa ahí es de que incluso hay algunas ejecutoras que transfieren dinero a otras intervenciones de manera equivocada. Claro, utilizan el dinero de la estrategia en otras. Así es también ahí hay que hacer una gestión permanente de mirada, ¿no? Porque a veces no teníamos los hospitales y nos decían, no tengo dinero, y le sacaban los preguntas y decían, pero ¿y este dinero? O por ejemplo, habían sacado folletos de TV con el dinero del 002. O por ejemplo, gente CAS que no está en el 002, ¿no? Que está en otras intervenciones. O sea, todo eso ocurre. Entonces, eso, por ejemplo, son errores en gestión, ¿no? Sí, pues. ¿Qué pasó? Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en un hospital, no te voy a decir la región, en un hospital. En un hospital, por ejemplo, tenían 10 plazas de ginecostetras. Por el tema de la pandemia, 2 fallecieron y 3 se retiraron, se jubilaron. ¿Qué hicieron? Esas 5 plazas las transformaron a otras plazas quirúrgicas. Cuando se dan cuenta, se habían quedado solamente con 5 ginecostetras. No tenían más plazas. No podían ni siquiera hacer guardia 24 horas. Es un hospital regional, de una región de acá del país. Sí, Loreto. Mira, ¿eso qué es? Gestión. Sí, pues. Perdiste el presupuesto, perdiste capacidad de respuesta. ¿No es cierto? Y la pregunta era, oiga, ¿pero por qué hice esto? Y algunos por ahí comentan, ¿no? Ya off record, ¿no? Como dicen, no, lo que pasa es de que esa persona que entró es su amigo, su cuñado, su no sé qué. Ahí está el problema. En los sistemas que está mencionando, por ejemplo, que ha mencionado Carlos, los sistemas, ¿no? ¿Por qué no hacemos un sistema único? Es que hay gente que se empodera en espacios, ¿no? Y vende esos productos. En vez de hacer un solo sistema, ¿no? Sí. Eso existe, eso hay. Sí, cuando estuve en el Lidre, había un doctor francés que era médico familiar, y él me decía, pues, ustedes con toda la plata que tienen en salud y no tienen médico de familia. Por ejemplo, ese es un error, ¿no? Un error, ¿no? Y un mejor pago, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estos avances que están teniendo de aumento de la comunidad, me parece que eso es correcto, ¿no? Y no es de que no hay plata, pues. Así que no hay plata. Somos un país de ingreso medio. Sí, de ingreso medio. Somos un país de ingreso medio. No somos un país de ingresos bajos. Hay países aquí en Latinoamérica que son de ingresos muy bajos. Sí, sí. Nosotros no estamos de ingreso medio. No estamos de ingreso medio alto, ¿no? Pero tenemos ingresos medio. Entonces, exportamos. O sea, tenemos divisas. Esto, con la negociación colectiva, hemos tenido que ir a capacitar el presupuesto. Wow. Y un viceministro de Hacienda nos enseñó, ni siquiera el cuadro, 2010-2019,
no se puede agarrar más porque lo del COVID es alterado. Y nos hizo una demostración. El crecimiento de las remuneraciones en el sector público han crecido de 7 a 14% por año. Y yo Sí, pues, sí. le levanto la mano y le digo, un momentito, le digo, pero a mí no me han subido el sueldo. Pero dice, simple, pues, ha crecido el gasto, pero no ha crecido tu sueldo. Me mató. Claro, claro, y ese gasto y esa distribución es justamente las justificaciones que tiene que haber suficiente para generar una mejor disponibilidad. Sí, pues. Pero yo creo que los trabajadores en general, todos también debemos estar bien enfocados en nuestra función como parte del Estado, Claro, ¿no? Para no caer en el sindicato amarillista, pues, ¿no? Debemos claro, caer realmente en objetivos, eso es lo que deberíamos generar, ¿no? claro, pues. O sea, el costo de las remuneraciones se habían ido por otro lado, pues, ¿no? O sea, no a los trabajadores, sino a otros sitios, Claro. ¿no? Por eso, eso es un tema que tiene que analizarse. Por eso es que al Ministerio y la preocupación, la gran preocupación del Ministerio de Economía es que se genere el gasto, pues se garantice el gasto público, ¿no? Porque al final en eso se mide, ¿no? En eso se mide. Sí, pues. Preguntas de la sala, por favor. Doctor, una consulta, una pregunta. Yo sé que lo que estamos hablando es gestión de calidad, porque eso es lo que creo que el contexto general de toda su exposición, yo lo entiendo por ese sentido. Pero básicamente lo que estamos anclados siempre es en el funcionamiento mecanicista que tenemos, que seguimos en lo mismo y eso no cambiamos. Ese es creo que el gran dilema que tenemos dentro para mejorar en salud. Yo lo veo desde esta perspectiva. Pero, ¿sabes qué pasa también, Carlos? Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí podemos darle vuelta a la tuerca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de atención primaria de salud, y por eso es que he sido enfático en eso, no solamente decimos que la atención primaria de salud debe desarrollarlo, por ejemplo, el primer nivel. Los hospitales pueden ayudar a los procesos. Y los profesionales y los trabajadores también, ¿no? Entonces, sí puede haber otra mirada, ¿no? ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que tú dices, ¿no? El brindar una atención cara, porque sí es cierto, en un sistema como el nuestro, centrado en la enfermedad, es un sistema caro, que nunca va a acabar. Pero en cambio, centrado en la detección de riesgo, y para el tema, por ejemplo, obstétrico, eso está establecido, ¿no? Porque hay detectar riesgo a tiempo, ¿no? Disminuir, por ejemplo, el riesgo materno, el riesgo neonatal, ¿no? Todo eso implica, por ejemplo, detección, ¿no? La prevención del embarazo no deseado. Sí. Mecanismos en los cuales perfectamente el instituto, por ejemplo, puede ayudar, ¿no? Entonces sí puede ayudar para pasar de lo que significa una atención cara a una atención, por ejemplo, más que esté relacionada a las necesidades reales de los pacientes. Gracias por la respuesta, doctor. Okay. Pregunta de la sala. Ahí están todas las jefas están ahí presentes en la sala, no desean preguntar. Doctor, ¿No? La doctora Massetti, hace ya bastantes años, propuso que haya centros de diagnóstico. Por ejemplo, ella quería el Hospital de San Borja hacerlo un centro de diagnóstico, ¿no? Claro, además los preventorios. Claro, como centro de diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, me atiendo en el centro de salud y veo algo mal en mi pulmón, me voy al centro de diagnóstico y me hacen la tomografía, me hacen eso. ¿Por qué la maternidad no crece su diagnóstico, su centro de diagnóstico, teniendo especialistas, ¿no? Porque no, teniendo un buen diagnóstico obstétrico, el centro de salud puede atender bien un parto normal. Así es. ¿No? Así es. No, es lo que se llama, mira, la propuesta está manejada en lo que significa, por ejemplo, la pirámide invertida de la atención. Es decir, en todas las gestantes debería hacerse tamizaje. Todas las gestantes. Eso significa, la pirámide invertida es eso, ¿no? O sea, hacerle tamizaje y ecografías a todas las gestantes en el primer nivel. Antes se hablaba de que, por ejemplo, la ecografía era un sistema especializado y debería hacerse solamente un grupo. No, ahora se plantea al revés. Debemos hacer la ecografía a todos como tamizaje. Y los pacientes que no se encuentran riesgos, ¿no? Deberían ir la atención en
Yo no, mira, francamente en el primer nivel no creo. Yo pienso que debería estar en el segundo nivel. No está mal que esté en el segundo nivel, porque te comento que el primer nivel no tiene capacidad. Lima, por ejemplo, no tiene establecimientos en el primer nivel con capacidad para atender bien los partos y las emergencias. No tiene capacidad. Por ejemplo, Lima Centro solamente tiene 4 1-4, en los cuales, por ejemplo, en algunos de ellos, la atención por ginecostete es interdiario. No hay. Entonces, yo creo que está bien que se atienda el 90% de los partos en los hospitales, nivel 2 y nivel 3 entre comillas, porque la maternidad no es un nivel 3 realmente, pues. No, pues. Es un nivel 2 mejorado, diría yo. Pero la limitación de la atención como punta de la pirámide, ¿qué está pasando? Que la productividad de la maternidad está cayendo, pero ostensiblemente. Es que se veía venir. Si tú mejoras la capacidad de respuesta en los niveles 2, cae, pues. ¿Por qué? Porque la maternidad estaba haciendo lo que tiene que hacer en nivel 2. Sí, pues. Por eso te digo, o sea, no está funcionando como un instituto. Sí, pero ahí tiene que haber un planteamiento desde el MINSA, No, para Lima. no, el MINSA no lo va a plantear, porque al MINSA eso no interesa. O sea, el MINSA como mirada nacional, ¿ya? ¿Qué interesa? Interesa, por ejemplo, que no haya atención de las embarazadas con riesgo se puedan atender. Ahora, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Porque los hospitales han cambiado su mirada. Antes a los hospitales, por ejemplo, no se le calificaba por atención de riesgo obstétrico. Ahora se les ha comenzado a calificar. Ya, Entonces ellos han tenido que cambiar su mirada, han tenido que quedarse con el riesgo. ya no Y no está lo, mal. ya no lo derivan. Así es, se quedan con el riesgo. Y tienen que hacerlo así. Pero ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que ir allá. Entonces, ¿de qué depende? De la mirada. Mira, yo te comento, el Instituto de San Mateo Perinatal ha pasado por varias etapas, ¿no? Y el salto que dio, por ejemplo, para pasar supuestamente a instituto, no lo completó, pues. No lo completó. Por diferentes factores. Entonces, ya debería así atender la patología más, y hacia eso debería caminar. Por ejemplo, la intención en infertilidad es lo que significa salud reproductiva, es importante, Sí. ¿no? La atención en medicina fetal, la atención, por ejemplo, de los casos complejos de ginecología, ¿no? La complejidad de las UCI, por ejemplo, integradas, ¿no? O sea, eso es importante. Del riesgo obstétrico, por ejemplo, de las adolescentes, ¿no? De las menores de edad, ¿no? De la violencia sexual, de los casos de violencia sexual, que no es lo más común, pero existe, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? ¿Y usted cree que uno de los factores es el CIS? Para nada. Al contrario, el CIS está ayudando en todo ese proceso. No, Estoy hablando pero, de nivel nacional, ¿ah? no, pero el CIS me dice, yo tengo una paciente de adolescente de riesgo en Chorrillos y porque tiene CIS ya no se puede atender en la maternidad. Eso no es cierto. La maternidad misma se ha puesto su propia limitación. ¿No es el CIS? La maternidad, en las reuniones que tuvieron, justamente la maternidad estableció, por ejemplo, ¿qué dijo? No, yo solo voy a atender cesárea anterior 2 veces, no cesárea anterior una vez. No, si es una preeclampsia no diagnosticada, yo no la veo. Cuando es lo que tiene que hacer, diagnosticar preeclampsia. ¿No? Y habiendo tantos expertos en preeclampsia en la maternidad. Por supuesto, pero ahí está, pues, o sea, es el mecanismo, ¿no? De organización. Justo cuando estuve todavía ahí estábamos viendo el tema de cómo modificar esas actividades, ¿no? Yo creo que sí, ya se han planteado, por ejemplo, temas relacionados a la atención adolescente. Creo que en Asia eso están corrigiendo. Y hay varias cosas que hay que corregir. Entonces sí se puede. Pero eso no depende del ministerio en sí. El ministerio puede ser un catalizador en el proceso. Sí, pero de repente Pero mañana tiene que haber una mirada. de repente mañana estoy buscando otra sede para trabajar, doctor. ¿Por Pero, qué? no, pues claro, por los comentarios que estoy haciendo. ¿Pero qué? Yo creo que es importante discutir y hablar de manera clara. Sí, sí, Como yo también lo estoy haciendo, ¿no? yo no Es que tengo, en yo no tengo ese problema, concepto, a pero ver, porque, ¿cómo se llama? Tenemos que ayudar a nuestra organización Por que supuesto. llega a los 200 años, doctor.
Y debemos ser capaces de poder justamente generar un espacio de debate y discutir, y nadie creo que debe sentirse dueño de la verdad. Hasta yo puedo estar equivocado, pero conversémoslo. Sí, sí. Por eso, en ese sentido, doctor, y a veces defendiendo al compañero, es los procesos que a veces no conocemos y que no se puede implementar como o actualizar a nuestra realidad. Es uno de los que a veces nos frena. Yo lo digo porque he trabajado los procesos y es bien complejo. Nos quedamos en el nivel cero y ahí quedamos en cero también. No hemos podido avanzar más, no hemos podido desarrollar a nuestra realidad. Ese es el Claro, que nos... pero sí, pero Carlos, justamente cuando tú pasas a otros niveles de proceso, ya tienes que incorporar gente también que tiene que tener nuevas miradas. Sí, O sea, ahí también tienes que avanzar, ¿no? Ahí también hay que avanzar. pero son pocos o son pocas las personas que se alinean a esa realidad y hay veces siempre el choque generacional con grupos los más jóvenes con las personas más antiguas. Eso es lo que yo he percibido, eso es lo que yo cuando he desarrollado ese trabajo lo he visto y Es lo he posible, sentido. es Yo posible. le digo una experticia, yo a una unidad de nosotros casi duré un año para hacer sus procesos, para que me los apruebe, para que me dé la aprobación y la realidad y ponerlo en contexto, que al final le ayudó en su acreditación. Fue un trabajo complejo y cambiarle la mentalidad a una realidad de un grupo. O eso es lo que, por eso cuando hablaba de un comienzo, mejora continua, calidad, cosa que a veces los tenemos en el aire, pero no lo tenemos desarrollado dentro de la perspectiva de nuestra institución o de la persona, mejor dicho, que en ese momento está de... Y le digo otros casos, no es el único, sino de otro también hacer los procesos y otro servicio, no nombro los nombres, por ética, también duró un buen tiempo, también 6 meses. Ya fue bajando y en la actualidad ya va bajando, pero fue un arduo proceso de 3 años, no es que ahorita ya comenzó, sino ya. Pero pues los tiempos, a veces cuando yo escucho, los tiempos no son los mismos en desarrollo de gestión, por eso nuestros documentos de gestión están desfasados, o no desfasados, sino no están actualizados, para usar esa No, palabra. así es. ¿Ya? Así es. Y nos falta, ¿cómo se llama? Ver a nuestra realidad, acoplarnos a la realidad. Hay veces las personas que están se parametran con la ley. La ley dice sí, pero la ley no te prohíbe cosas, sino hay veces, no, la ley dice que es así, no es así. Y eso hay que cambiarlo. Claro, lo que pasa es que también la ley, si bien es cierto, son parámetros, o sea, no son parámetros, son, digamos, te establecen espacios de trabajo, pero tú puedes trabajar muchas cosas y muchas iniciativas, ¿no? O sea, sí es así, ¿no? Mira, por ejemplo, yo recuerdo, te comento, ahí cuando estaba ahí en la maternidad, llegó un muchacho que estaba justamente viendo el tema de procesos. Yo le decía, ya está bien, pero tienes que partir primero por definir cuál va a ser, por ejemplo, la actividad que va a desarrollar el servicio de adolescencia. ¿Va a regresar al servicio de adolescencia? ¿Va a seguir atendiendo a todas las pacientes? ¿Qué va a hacer? ¿Y eso quién lo define? Lo define la gestión. Porque la gestión tiene que definir inicialmente, por ejemplo, eso no lo vamos a definir los operadores. Claro, esas son las políticas. Claro, así es, tiene que poner las políticas. Claro. Si no plantea las políticas, todo se dispersa. Las políticas tienen que ser claras dentro del contexto de la gestión. ¿Qué política vamos a trabajar, por ejemplo? Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto que después del COVID, ¿no? Los servicios atienden todo con todo. Sí, bien. Ese no era el trabajo antes. El trabajo era, pues estaba segmentado el trabajo. Se estaban creando especialistas. Había especialistas en adolescencia. Especialistas en atender, por ejemplo, los DPPs, ¿no? Por ejemplo, tú llegas y en los servicios de apoyo de enfermería, de obstetrices, ¿no? O sea, todos atienden todo. O sea, ya no hay especialistas. ¿Dónde están los especialistas que se han capacitado, por ejemplo? Psicólogos, obstetrices, enfermeras, para que atiendan. No, todos tienen que atender todo. Eso es una política que para mí, dentro de un instituto, dentro del instituto como instituto, porque no estamos hablando de un médico de un hospital general, ¿no? Sino dentro de un instituto debería haber mayor especialización de los procesos. A eso se debería caminar. ¿Alguna pregunta en la sala? Que tengo una del estribo.
Mire, su opinión es muy importante, doctor. El 2026, 200 años de la vieja maternidad de Lima. ¿Cómo lo ve usted? ¿Como el Instituto Nacional de Salud de la Mujer o como el Instituto Nacional Materno Perinatal? Difícil, difícil poder establecerlo. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque ya, Porque esa es una opinión bastante personal, ¿no? el factor Dentro demográfico lo ha visto, ¿no? dentro del contexto que estoy mirando, de perspectiva de trabajo y desarrollo, ¿no? Se ha estacionado, está estacionado. Entonces, eso es una limitante para generar cambios. Entonces, una de las cosas que se mencionan es ver cuáles son las perspectivas. Mira, ahorita estamos a la vuelta de la esquina del 2026. Sí. Y si tú quieres hacer cambios, ya tienes que generarlos ahorita. Pero yo pienso que puede darse un golpe de timón, ojalá que se dé, pero ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo están las perspectivas de la gestión, cómo está, sí, la mirada del Ministerio de Salud. En eso sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque ahí hay que ver cuál es la perspectiva que tiene, ¿no? Y de que realmente pueda generar un espacio, ¿no? Y el punto de la mujer no creo que alcance para el 2026, ¿eh? No creo que alcance, salvo que sea un golpe de timón. Pero lo que sí podría de repente desarrollar más rápido es, digamos, mirándolo, ¿no? Así, como te digo, vuelvo a decir, con miras a corregir y a discutir, es que sí podría de repente desarrollar especialidades obstétricas específicas. Eso sería más fácil de desarrollar, ¿no? Y ahí, ¿qué va a significar? Va a significar que tiene que desarrollar apoyo para el trabajo, por ejemplo, en otras áreas fuera del hospital. Hablemos del primer o segundo nivel. Es probable. Salir hacia el primer nivel. Tiene que hacer, o sea, tiene que mirar la APS. Tiene que mirar la APS. No está mirando la APS. No. No sé si lo entiende. Ahí está el punto, ¿no? Pues tiene que mirar la APS. Sí, bueno. Regresamos No, a tiene Alma que Ata. hacer. Regresamos a Alma Ata, entonces. No, pero la definición de APS de Almata se ha modificado, porque precisamente había esta confusión. Y ahora ya se ha modificado y se ha contextualizado la APS no como el primer nivel de atención, que es lo que está todo de recalcar, ¿no? Que no hay que confundir ni promoción ni atención primaria, que es el enfoque, con el cual se eje la atención de las personas en un continuo, en curso de vida integral, todo eso es APS, ¿no? Y que se desarrollan los diferentes niveles de atención, cada uno desarrollando actividades, como la pregunta que hizo Carmen, ¿no? Dentro de un sistema, que significa que no tiene que estar superpuesto, porque si no gastas mucho, tiene que estar organizado y que genere la atención de salud. ¿Cuál es la atención de salud? La atención pues de salud de la mujer. Sí, bueno. ¿No? Pero debemos verlo pues, ahorita para comenzar a cambiar hacia ese punto. Muy bien, lo vamos a tener en noviembre, en este mismo curso lo vamos a tener al doctor Mascaro, que tiene un criterio diferente de la Bueno, situación. sería interesante, me invitas para participar de repente o hacer un panel. Muy bien, muy bien. ¿No? Bueno, ha sido el doctor Guillermo Atencio, él ha sido director de DIRIS, ha sido director de RED, ha sido director de la Oficina de Investigación y Docencia en el Instituto Materno Perinatal, jefe de servicio, jefe de residentes, todos los cargos creo que ha tenido el doctor, un gran líder en la institución, que hemos tenido el gusto, bastante un gusto, doctor, estar en este curso con usted, conversar, me toca, antes he sido su pupilo, ahora estoy de moderador de este curso gracias Está al bien, está SUCAFAE, bien. gracias al SUCAFAE, y ¿cómo se llama? Estamos tratando de contribuir, pues, como usted dice, al debate, a la conversación de los puntos más saltantes de nuestra institución que la queremos tanto y que el 2026 va a cumplir 200 años.
Muchísimas gracias, Lo siento. doctor Guillermo Atencio La Ok. Rosa. Bien, gracias a todos ustedes también, a todos Sí, los amigos, muchas gracias. Sí, sí. pues ahorita me encuentro un poco lejos Le explico del un país, poquito, pero la virtualidad ha ayudado a estar acá. sí, pues, le explico un poquito. Este curso es Sí, asincrónico. O sea, los alumnos, aparte de estar en la sala, de estar escuchándolo, de repente no participan como en el salón para que conversar más, pero necesitan leer. O sea, le rogaría que nos envíe su ya, PPT para que lean está y se bien. refuercen, ¿no? Porque al final del curso hay un examen que es el recuento Ujú. de todas las exposiciones al final, y de acuerdo a las normas de Servir, tenemos que hacer un examen al final para que tenga el valor académico necesario y poderlo acreditar como debe ser esta participación, este curso, con todos los participantes. Le Ok, agradezco, doctor perfecto. Atencio. Muy bien, gracias también a ustedes, ¿ah? Muchas gracias a Muchas todos ustedes, a gracias. los amigos, a las amigas que están Gracias, ahí. doctor. Sí, Gracias, a ver si doctor. prenden sus cámaras para poder verlos o no se han peinado, como les digo a veces. Está tomando lonche, está tomando lonche. Ahí Claro, está para la tomarnos cámara. una foto ahí, pues que estamos ahí, ¿no? Sí, sí, Y muy él bien, debe doctor. tomar Estamos, una foto, una panorámica con todos los... claro, una foto, Ya, ahora la ya. foto se recuerda, por eso diciendo que prendan sus cámaras para ver si están por ahí o... No, sí que están. Ah, sí está, bien, está Maricela, ahí está, ¿eh? Ahí Sí, Ah, están, ¿ves? Claro, ya ves si se han peinado, como dice que no se han peinado. Ahí está diciendo Miguel, no, sí no quiere estamos salir. ahí está la atentos. gente. Todo porque yo no necesito peinarme ya. Vamos. Sí. Muy bien, nos vemos, Nos cuídense. vemos, Nos doctor. Chao. vemos, hasta Gracias, luego. gracias. Ya. Gracias, Gracias, nos doctor. vemos. Chao, nos Gracias, vemos, doctor. gracias. Chao, Muy nos a vemos, pesar un que el abrazo. doctor Chao. Atencio Gracias. está fuera del país, ha estado con nosotros el día de hoy gracias a la virtualidad. Sí, ¿No? pues sí, Sí, sí. tuve que salir del país, así que ahora ya. Pero no huía, sino fue por un tema Ah, ya, ya. de capacitación. No estoy huyendo del país por si acaso. Muy bien, doctor. Sigue capacitándose que lo necesitamos. Sí, ok, nos vemos. Un abrazo, Muchas cuídense. gracias. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Mañana vamos a hablar sobre promoción de la salud. Y lo volvemos a invitar al profesor Alexandro Saco. Mañana los esperamos a todos a las 6 de la tarde, estimados compañeros, amigos participantes de este curso, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.